y la anunciábamos, ¿no? En el comienzo de nuestro programa, la presencia de la diputada nacional Gisela Scalia para hablar de un tema que es tan sensible y que es el parto respetado, y que el lema para este año es el respeto por la madre y su bebé en cualquier situación, y qué situación esta del coronavirus. Así que bueno, la vamos a saludar, le vamos a agradecer su tiempo, diputada. Sabemos que de reunión en reunión, de trabajo en trabajo, pero es importante también darle difusión a este tema porque ustedes piden una modificación a la ley 25.929. Buenas noches, ¿cómo le va? Hola Dorita, un gusto saludarte. Igualmente, para nosotros bienvenida, porque estos temas de salud, bueno, siempre son muy importantes. El parto respetado, ¿en qué consistiría esto? Esta ley tiene unos 6 años aproximadamente, ¿no? En nuestro país, ¿qué sería el parto respetado? Bueno, es algo que creo que todas las mujeres tendrían que conocer a la hora de tener su hijo o su hija, que es que la ley le da derechos, ¿no? Tanto a la madre como al hijo por nacer. Y esos derechos tienen que ver con tener información, con poder elegir, con conocer cuáles son las responsabilidades tanto del paciente como del médico, la posibilidad de definir y de que toda mujer tenga algo que se llama su plan de parto, ¿no? Esta posibilidad de que una mujer realmente no sea obligada a entrar a una cesárea sin ningún tipo de razón. Un poco lo que el mundo está marcando, y esta ley es, creo que una ley muy importante que tiene la Argentina en la región, ¿no? Pero el mundo viene marcando que las cesáreas tienen que ser solo utilizadas para los casos de extrema urgencia, de necesidad, de riesgo, pero que la mejor manera de traer un hijo al mundo es vía el parto natural. Y en ese lugar está el derecho de la mujer a elegir, de esperar el tiempo que tenga que esperar, de poder estar con su hijo en el minuto que nace, que su papá o la persona que es el padre, o en este caso, en otros casos será la pareja de la persona o de la madre o algún acompañante que quiera, puede entrar a la sala de parto y acompañar. Eso un poco es lo que establece la ley, ¿no? Después nos encontramos con un montón de mujeres, y son muchas más de las que habitualmente se conocen, que cuentan historias muy tristes, ¿no? De violencia obstétrica, de situaciones donde no han tenido las posibilidades de elegir, donde no se les preguntó cómo querían tener a su hijo, no se les informó todo lo que había que informarles, y por otro lado, en muchos casos, y más aún con COVID, vemos que están solas, ¿no? Que la posibilidad de que alguien las acompañe, creo que es lo primero que se quita en muchos sanatorios u hospitales. Por eso la ley de parto respetado es una ley importantísima, pero que decimos que en la aplicación ha mostrado algunas falencias que para nosotros debieran ser modificadas, y por eso es la propuesta de que algunas cuestiones de esa ley se modifiquen. Por ejemplo, ¿qué es lo que habría que modificar, Gisela? Bueno, nosotros estamos planteando que hoy en Argentina no hay una información real de cuántas mujeres tienen un parto por vía natural o un parto vía cesárea. En verdad, la información que hay es porque la Organización Mundial de la Salud lleva adelante algunos monitoreos entre clínicas privadas y clínicas públicas, pero lo cierto es que ese dato real, observable, no está, y nos parece que es un dato muy importante a la hora de poder trabajar en estas cuestiones, sobre todo para mirar qué pasa o por qué en algunos hospitales o sanatorios se eligen siempre cesáreas y por qué no se elige nunca la opción de el parto normal, ¿no? El parto natural, le decimos. Por el otro lado, entonces nosotros decimos, bueno, que exista la obligación de que el Estado registre estos datos.
Y nos parece que es un derecho de las personas saber cómo nacemos. Y entonces nosotros lo que planteamos es que cuando uno tiene una partida de nacimiento, en esa partida de nacimiento aparezca de la forma en la que viniste al mundo. Nos parece que es importante como para plantearlo y también como un registro estadístico. Y por otro lado, hacemos hincapié en usar los organismos del Estado para brindar información. ¿Esto qué es? Bueno, si la primera vía que tiene una mujer en el camino de su embarazo estatal, ¿no? Además del hospital, es ANSES, donde informa la venida de su próximo hijo o hija, lo que nosotros planteamos es por qué ANSES no es una ventanilla de información también, de que la mujer tenga en ese momento la posibilidad de acceder a todos sus derechos, ¿no? Y que los conozca, que realmente haga el Estado un trabajo que tiene que ver básicamente con la de información, la de poder contar que esta ley está, porque muchas veces hablamos de violencia obstétrica, pero no es que los médicos son violentos. Yo siempre me corro de este lugar, ¿no? Pienso que muchas veces a lo que llamamos casos de violencia obstétrica son muchas veces la desinformación que hay sobre la ley, ¿no? Y sobre la ley que tiene que aplicar tanto para el profesional como para la mujer que va a tener su hijo. Gisela, y bueno, ustedes propusieron este cambio, ¿no? Esta modificatoria, esta documentación que nos parece correcto saber cómo vinimos al mundo y que bueno, que las familias lo puedan pedir, lo puedan exigir. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que esto se pueda llegar a resolver favorablemente? ¿Cómo es el trámite? Bueno, la verdad que cuando nosotros presentamos esta modificatoria, que la volvimos a representar, no estábamos en época de COVID, entonces la Comisión de Salud, de la que soy parte, está muy enfocada en las cuestiones de COVID, pero nos parecía oportuno volver a hablar y yo por eso celebro que lo pongas en tema, al tema de parto respetado, sobre todo en esta época de COVID, ¿no? Porque muchas veces lo que nos encontramos es que con todas las restricciones que hay y con todas las medidas que se toman, los derechos de la mujer no son respetados. Por eso el lema de este año, de la campaña de la Organización Mundial de la Salud, era que los derechos de la madre y del hijo sean respetados bajo cualquier circunstancia, es decir, sin importar la circunstancia en la que estás, que los derechos no se quiten por estar en una pandemia, sino que los derechos que tiene la madre y el hijo por nacer sean siempre respetados en este camino, ¿no? Y que podamos entender que el COVID no limita que las cosas se puedan hacer de manera responsable, pero como un momento donde la mujer elija su plan y elija de la manera que quiere. Y esto, de nuevo, no estamos hablando de si es en una clínica o no, porque muchas veces después la gente termina como malinterpretando. Estamos hablando siempre dentro de lo que es la salud, pública o privada, pero digo, siempre estamos hablando dentro de lo que es la elección de una mujer dentro del acompañamiento y la institución médica, ¿no? Es un poco el planteo que tiene grande la ley. Bueno, y lo importante también es las cifras, ¿eh? ¿Cuántas mujeres por parto natural, cuántas mujeres por cesárea? Ese es un dato muy importante a tener en cuenta, sin duda. Bueno, es que los datos que se tienen muchas veces son alarmantes, ¿no? Porque solo el 38% de las mujeres están en un esquema de parto natural y el resto son cesáreas, ¿no? Y son números que son muy alarmantes si los comparamos con otros países, donde lo cierto es que uno se haría la pregunta primera de ¿por qué estas cifras, ¿no? ¿Por qué tenemos estos números en Argentina? Y por qué cuando uno empieza a mirar sus entornos, muchas veces sin causa, hay muchas más mujeres en las cesáreas que en los partos naturales. Y esto tiene que ver básicamente con falta de información, muchas veces con abuso de autoridad,
con la idea de que bajo la cesárea se resuelven absolutamente todos los problemas y no es algo que tenga que ser definitivamente así, que los procesos y los tiempos hay que respetarlos. Por eso la ley en Argentina es como una ley, te diría, muy importante a nivel de la región, en términos de comparativos de otros países. Es una ley de avanzada para nuestro país, pero lo que tenemos que pedir y exigir es que la ley se cumpla, ¿no? Y que todas las mujeres puedan acceder a ese derecho y a tener como una idea de cómo quieren que sea sin esta, muchas veces, violencia que se conocen. Hay situaciones que son muy extremas, hay otras que son un poco más, no son extremas, pero que hacen al momento, ¿no? Que uno espera que sea siempre de mucho goce y que empiezan a aparecer cuestiones que muchas mujeres relatan después, que dicen que no se dieron cuenta en el momento que les pasó o que no se les informó como tenía que ser. Por eso nos parece importante que esta ley sea una ley que todos podamos conocer y que sea lo primero también que aparece en esa entrevista entre el obstetra y la madre, ¿no? Como contar que ambas partes puedan planificar y puedan contar de qué se trata la ley de parto respetado en la Argentina y cómo hacer para que esa venida sea sin traumas para todas las partes, ¿no? Que esto es un poco el desafío que se tiene. Y sobre todas las cosas, evitar siempre, la cesárea es una intervención quirúrgica. Así y uno es. Tendría que evitarla. Y el mundo desarrollado, digo, sí. Países como Francia, Estados Unidos, tienen índices mucho menores de cesáreas que Argentina, ¿no? Diputada nacional Giselle Scalia, ha sido un gusto poder, contactarla, charlar de todos estos temas y que seguramente en otras oportunidades la vamos a convocar para aclarar distintas situaciones. Ha sido muy amable, que tenga muy buenas noches. Muchas gracias a vos y ojalá podamos seguir hablando de muchos temas de salud, que son muchos y que a mí me gusta trabajar sobre esa agenda, así que con mucho gusto podemos seguir dialogando y contando un poco de qué se tratan las leyes que son las que definen y determinan en algún punto después cómo nos gestionamos con los sistemas de salud que tenemos, ¿no? Así es.